Bueno, Juan Carrá, te doy la bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas. Los libros salvan, se llama nuestro ciclo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andan Bien, ustedes? Tanto tiempo que no nos vemos. es cierto, mucho tiempo, ¿eh? Y parece que falta un poquito más todavía. Sí, sí, falta. Bueno, nos vamos acomodando y como a nosotras nos llevó aproximadamente un año decidirnos a hacer este tipo de actividades y no queríamos que faltaras vos con este nuevo libro que se llama Ojos al Ras, que editás Ajá. con Alto Pogo. Alto Pogo, sí, sí. Mi primer libro con ellos, una editorial de gente amiga que hacía mucho tiempo que queríamos hacer algo juntos. Un libro que tendría que haber salido hace un par de años y se fueron demorando por diferentes cosas. Primero porque salió mi última novela, después el libro Esma también se adelantó y la idea era no pisar un libro con otro, entonces fuimos demorando y después llegó la pandemia y ahí empezamos a regular los tiempos, así que nada, llegó ahora, se está distribuyendo en este momento, así que muy contento por Entonces es poder. un libro que habías escrito hace bastante entonces. El libro tiene, sí, la escritura tiene por lo menos 4 años del libro. Ah, Sí, por bastante. supuesto ahora lo trabajamos un poco sobre el final porque bueno, cuando llegó el momento de la salida, yo ya ni me acordaba que había ahí, pero Claro. empezamos como a hacer una relectura y redefinimos algunas cosas, sobre todo el orden de los cuentos. Pero sí, sí, la escritura es bastante, es anterior a la novela a No permitas que mi sangre se derrame. Bien. ¿Y eran cuentos que habías escrito pensando en hacer un libro con todo esto o eran cosas sueltas que por ahí después le encontraste la vuelta a un tema que siempre tiene algo como pendiente, ¿no? No, el libro está pensado como, a ver, este libro tiene una pequeña novela, una novela, que se llama El Ablandador, Ujú. que es el texto que cierra el libro. Ese fue el primero de los textos que teníamos, eso era para otra colección que también dirigía Marcos Almada, que es quien dirige Alto Pogo, y esa colección se cerró, entonces el texto ese quedó ahí liberado. Entonces pensamos en hacer un libro de cuentos que rodee un poco al Ablandador, ¿no? Y ahí aparecieron los otros 5 textos, que son cuentos, esos son relatos, cuentos más cortitos, que tienen una temática, todos en general, que tiene que ver con la relación entre los civiles y el terrorismo de Estado. Una relación que puede estar vinculada directamente o también la idea de pensar a la sociedad, al sujeto que se consideraba apolítico, digamos el que yo no estoy metido en nada, ¿no? Y ver cómo jugaban esas determinadas representaciones en la lógica del terrorismo de Estado, siempre pensando en la última dictadura cívico-militar en la Argentina, pero también tomando el 75, digamos, el surgimiento de la AAA y la CNU, porque bueno, hay relatos que tienen, si bien no son relatos históricos, tienen componentes históricos, ¿no? Algunos están ambientados en Mar del Plata y tienen referencia a situaciones marplatenses o incluso a algunos rumores que siempre surgieron en la ciudad respecto a algunas cuestiones de la última dictadura y que, como por supuesto periodísticamente no eran chequeables, a partir de ese rumor fui creando algunas historias puntuales de ficción, pero que representan sí algunas cuestiones que me interesaban pensar en relación a los civiles y el terrorismo de Estado. Esto me parece como muy rico de los diferentes cuentos, es la gran variedad de personajes, ¿no? Y de perspectivas y visiones sobre claramente un mismo tema, que es esto que decís, la pata civil dentro de la dictadura y la necesaria, ¿no? Pata civil dentro de la dictadura, porque sin todas esas connivencias de ninguna manera podría haberse llevado a cabo semejante genocidio. Hay como una búsqueda de pensar en cada cuento algo, ¿sí? O sea, algo a ver, por ejemplo, en El Ablandador lo que hay es la figura de un torturador que es un boxeador retirado, venido a menos, o sea, un perdedor que trabaja, entre comillas, de torturador en la comisaría cuarta, que fue en Mar del Plata, que fue uno de los centros clandestinos de la última dictadura.
Ahí la idea era buscar un poco la idea de los personajes que se enmascaran tras determinadas figuras de idolatría o tras la figura de yo no soy el responsable, soy una persona que vivo de esto, no me queda otra, ¿no? Después hay uno que está pensado en la lógica de la apropiación de menores. Y en ese mismo texto, claro, en ese mismo texto el vínculo de la Iglesia con la apropiación de menores y también con la tortura, ¿no? Después hay otro que se piensa como, es el texto por ahí más fantástico, pero no es fantástico, es también en el marco del realismo, pero juega con lo fantástico, que es trabaja sobre la figura de López Rega. Ahí me interesaba trabajar también no solo esta cuestión del delirio místico que siempre se le atribuyó al brujo, a López Rega, sino también la idea de la apropiación de los cuerpos. Es un cuento que digamos, juega mucho con lo esotérico ese. Después hay otro cuento que se llama Fortuna Familiar, que trabaja sobre lo que es la leyenda el vínculo con los empresarios, pero trabaja sobre la leyenda del familiar, que es una especie de perro diabólico que supuestamente necesita beber sangre para poder garantizar la buena cosecha de azúcar en los ingenios azucareros del norte. Me interesa, ahí trabajo la figura del traidor por un lado y la figura también del empresario, ¿no? y todo el tema de la cosmovisión. El familiar fue una figura muy determinante en lo que fue la noche del apagón, en las grandes desapariciones del ingenio Ledesma, que la gente, esos autos que se llevaban obreros, las identificaban como la figura del familiar. Entonces ahí también hay un juego con esto, con lo místico. Después está Bajo el Médano, que es un texto en el que se trabaja un operativo de la CNU para asesinar a una mujer. En realidad, hay una venganza en juego, pero lo que se busca también en realidad es terminar con una cuestión política de fondo, que en un enfrentamiento entre el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. Ahí se está centrado en los operativos de la CNU. Y es un trabajo sobre la desaparición y el asesinato de Cocamayi, ¿no? O sea, ese es el disparador de ese cuento. Y después me queda El monstruo del lago, que es quizás el cuento más distinto. Bueno, Brujería también es distinto, pero me parece que El monstruo del lago lo que busco es trabajar a una familia cualquiera en el marco de las desapariciones, ¿no? Cómo vive una familia que le toca de costado la política, le toca de costado la historia, y en realidad es parte, quieras o no sos parte de esa dinámica histórica en movimiento. Lo que en realidad el sentido de ese cuento no es tanto eso literal que se juega, sino más que nada esta idea de las representaciones de ¿qué pasa cuando alguien dice que hay un monstruo en un lugar, ¿no? Y que lo primero que uno siempre intenta es descreerlo. Me interesaba también ver cómo, así como venís contando, ¿no? Que los diferentes cuentos se tratan sobre diferentes aspectos de un tiempo, un momento histórico, y que son cuentos muy diferentes también, muchos en diferentes tonos, las atmósferas, y qué sé yo. Sin embargo, y principalmente lo que contaba sobre la diferencia entre El Ablandador y el resto de los cuentos, ¿no? Que El Ablandador es más una novela, no siento un desequilibrio, ¿no? En por ahí pensar una novela y 5 o 6 cuentos, por ahí podía haber como un desnivel en el libro. Sin embargo, es un todo que para mí cierra perfectamente, además, y termina de coronar de alguna manera, no solamente con el título, sino también con las fotos que se fueron incorporando entre los diferentes capítulos. Hay como un sentido completo, ¿no? Sí, por suerte el libro, los chicos de Alto Pogo, Marcos particularmente, lo pensó como esto que decís vos, como una unidad, y le consiguió una estética, él insistió mucho en determinadas cuestiones, hasta en la cuestión de la foto del autor. Hay como una idea de que el libro tenga toda una unidad de sentido. Buscábamos mucho estas figuras del agua, el collage,
en la tapa, hubo ahí idas y vueltas hasta encontrar incluso el tono, que no quedara tan luminosa la tapa, porque queríamos que, sobre todo Marcos quería que la tapa tuviera un contenido de oscuridad que representara un poco lo que proponía el libro. Y lo del interior me parece que es algo propio de la colección de Alto Pogo en general, ¿no? Eso de encontrarse fotos mientras que uno va leyendo, para esos que habitualmente son blancos, acá son imágenes, y eso también carga de sentido, ¿no? Sobre todo estas imágenes elegidas, ¿no? Estos fragmentos de agua sucia, agua del río. Lamentablemente por cuestiones de la pandemia y demás no estábamos en condiciones de hacer buenas fotos en el mar, pero también hubiese estado bien. Y después me parece sí que hay algo pensado también en el recorrido de esos cuentos. Hay algo en las voces que van apareciendo, ¿no? Hay un primer texto que Brujería, que tiene un narrador medio extraño, en realidad muy focalizado en la voz, en lo que la cabeza de Isabel piensa de la voz que, o sea, es Isabel hipnotizada, no es Isabel, es una claro. Isabel ficcionalizada a pleno, ¿sí? O sea, es una Isabel de construcción literaria, para que la voz para lo que se cree ahí en realidad es la voz de López Rega en juego, ¿no? Y esa idea de la hipnosis, como un cuerpo es apropiado a partir del convencimiento de la palabra. Después hay el segundo texto, es un texto que tiene mucha escena de acción y crónica, es un texto casi te diría del registro periodístico narrativo, ¿no? Como de escena corta, bien bloque, y de simultaneidad de dos escenarios, mientras el personaje de una mujer que se está yendo a dormir y que sabe que está en el ojo de los asesinos, digamos, vive su última noche, los asesinos preparan el crimen, ¿no? O sea, y esto se va dando simultáneamente, pero a la vez es un texto que hace como una especie de círculo, ¿no? Porque parte de un cuerpo que se encuentra bajo la arena y llegamos al cuerpo bajo la arena. Uh-huh. Después, bueno, lo que decíamos de Confesión, que es un monólogo, es un texto monologado, hay una voz de una mujer con si bien hay alguien al interior del relato que recibe esa voz, que es un cura, es ella sola la que emite, es ella sola la que habla, y en todo caso, a partir de lo que ella dice, entendemos lo que le dice él. Esa idea del trabajo del monólogo me gustó mucho hacerla. Después, claramente, El Ablandador es una novela bien clásica de género, un texto que a mí, ahora cuando lo releía, después de mucho tiempo, ya hacía un montón que no lo leía, y la verdad que encontraba, a mí como lector, tenía ganas de leerlo, o sea, como diciendo, uy, que es muy oscuro, un texto muy, muy denso, y que también me parece que es un desafío que después, ahora en breve va a salir una novela mía, que acá en este texto yo empecé a ensayar algo que en esa novela llevé al máximo, que es empezar a ponerme narrativamente en la cabeza o en la mirada de un sujeto de esta calaña, ¿no? Y poder aportar a las políticas, a las narrativas de la memoria, no solo a partir de la representación de las víctimas, sino también de la representación simbólica de los victimarios, y que se juega al interior de esos personajes tan oscuros, tan siniestros, cuando los colocamos en un contexto que no es el del monstruo absoluto, sino que también tienen facetas de amor, cariño y demás, ¿no? Entonces ahí hay como algo que a mí me interesaba mucho transitar, y que bueno, arrancó en este cuento, en esta novela corta, y que en la otra novela que se llama Agazapados, que va a salir por Hojas del Sur antes de fin de año, se consolida más con un personaje bastante más oscuro y con otros recursos narrativos nada que ver que con este, ¿no? Pero sí hay como una búsqueda concreta ahí de colocarme en la mirada o en una focalización plena de un personaje absolutamente despreciable, ¿no? Que parece que también es algo que hace falta un poco, ¿no? Porque un poco pensaba yo cuando leía principalmente El Ablandador, pensaba qué sencillo se nos hace demonizar, ¿no? Es decir, no, es
los tipos que ejercen violencia de género. Es un demonio, es un no sé qué. Bueno, en realidad es un producto de nuestra sociedad, ¿no? Y de alguna manera esta gente, como decís, estos personajes de esta calaña, también forman parte de nuestra sociedad, son también productos. Esa violencia también nos atraviesa como Absolutamente, sí. pueblo, ¿no? Sí, a mí me parece que siempre fue un error pensar a los dictadores como monstruos, ¿no? Como la idea de la monstruosidad. La monstruosidad le quita lo humano, y quitarle lo humano es pensar que son únicos, ¿no? Y no pensar que son sujetos que son productos de un devenir histórico político. Eso a mí me preocupaba mucho. Me acuerdo un debate muy fuerte que se dio en su momento con la película La Caída respecto a Hitler, ¿no? Sí. Esa película que focaliza adentro del búnker, se queda ahí adentro en el momento final y lo muestra a un Hitler absolutamente deteriorado, casi al borde de la locura, y había una crítica muy fuerte diciendo, bueno, ¿por qué muestran a esa debilidad y no muestran al mentor del Holocausto, ¿no? De la Shoah? Y a mí me parecía interesante pensar que una cosa no quita la otra, que definitivamente ese sujeto es básicamente una mierda, pero que definitivamente hay ese tipo, para mucha gente no lo es, y ahí radica, en esa complejidad radica la peligrosidad también, ¿no? Porque si no sería muy fácil de detectar. Y a mí me parece que en lo que tiene que ver con la dictadura y con el vínculo entre civiles y dictadura, que es lo que a mí me interesaba pensar, es también pensar que muchos de esos tipos colaboradores o esos tipos que no tenían la gorra puesta, que eran tipos que no identificables directamente, son los que hoy por ahí compran el pan en la misma panadería que vos. Entonces ahí me parecía que también había una complejidad que los textos tratan de jugar un poquito ahí. Esto definitivamente también me parece que es un intento, porque por momentos cuando yo los leo también me doy cuenta que hay una imposición mía de tener un poco de... Por eso te decía que en la novela que va a venir, creo que está trabajado quizás con un poquito más de libertad, pero acá yo siento que estaba todavía con miedo a que se pensara que algo que vos de alguna manera claro, estabas de acuerdo con una esa cuestión, forma. ¿no? Entonces que hay todo el tiempo, hay algunas cuestiones que están como un poquito dichas, ¿no? Pero nada, igual también me parece que es necesario, porque generación a generación que va pasando, el tema de la dictadura empieza a quedar como algo lejano. Y me parece que si bien está bueno operar desde diferentes universos y de diferentes formas simbólicas para que el tema tenga muchas representaciones, hay textos que también tienen que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Ahora que decís esto de que te daba un poco de miedo a ver de cómo quedaba dicho, me acordé de un tweet que pusiste hace relativamente poco en el que decías que estaba por salir un libro y te agarra todo el arrepentimiento y todos los miedos y todas las cosas. ¿Tiene que ver con esto o te pasa en general? No, me pasa con todo igual, ¿eh? Eso siempre, tengo un problema, soy un poco paranoico y sí, no, es verdad. Y sufro mucho igual, ¿eh? En serio, no, es algo que lo quiero laburar, lo estoy laburando en realidad psicológicamente, porque no la paso nada bien. O sea, no puedo disfrutar del momento que para cualquier escritor es un momento sumamente importante, lindo, que es el momento de que vos, bueno, tu texto está convertido en libro, y ahí hay un momento en el que es en el momento en el que el libro está impreso, o sea que ya no hay vuelta atrás. Nada que puedas hacer, claro. Y que empiezan a llegar comentarios, o sea, comentarios que me empiezan a tranquilizar un poco. Igualmente nunca se termina, pero el momento de suma crisis es el que estamos viviendo en este momento. Claro. Sobre esto igual que decís, y ahora que me contás que va a salir una novela con Hojas del Sur, me llamaba un poco la atención viendo un poco tu recorrido, que también veía en un tweet, el otro día pusiste una foto con todos los libros que sacaste, y pensaba qué variedad de editoriales con las que trabajabas, porque vos el libro anterior, No Permita, lo sacaste con Reservoir, que forma parte de un sello grande, y después los otros, Vestales y Letra Sudaca de Mar del Plata inclusive, por ahí editoriales más pequeñas.
¿Cómo vivís vos esa experiencia de trabajar con las diferentes editoriales? Porque es una diversidad grande, imagino que deben ser criterios diferentes y recursos diferentes. Sí. A ver, yo estoy dispuesto a publicar donde me quieran publicar. No es una cuestión de... si puedo elegir, a ver, este es mi trabajo, tengo la suerte de trabajar de esto, por lo tanto también busco la forma de que de donde publique haya un retorno económico que a mí me sirva para poder seguir viviendo de lo que adoro, amo, que es escribir. Por suerte tengo mucho material que se fue acumulando y todo ese material ya tiene un canal, ¿no? Algunos están buscando todavía a ver qué pasa, pero imagino para el año que viene, bueno, a fin de este año salir una novela, el año que viene ese libro de cuentos que te digo, y probablemente otra novela, y después veremos qué pasa. Tengo 2 novelas más para ver y una novelita más. Para cerrar, Juan, esta sección que tenemos en Revista Leemos se llama Los libros salvan. Y me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de cómo se construye un lector, ¿de qué cosas te salvaron los libros a vos? Tener este recurso de tanto la lectura como la escritura. ¿Qué cosas definitivamente te salvaron los libros? Y yo creo que de la angustia, ¿no? De la angustia y de la desesperación y la decepción del mundo. Yo empecé como a escribir más formalmente y incluso a dedicarme al periodismo cuando cuando me quedé sin otros horizontes, sobre todo de la militancia política. Que había y que eso a mí me generó muchísima angustia, la pérdida de ese horizonte de militancia, de grupo, de proyecto de un futuro mejor. Me generó una gran angustia, pero de verdad, o sea, y el periodismo fue un lugar donde yo encontré como para tratar de reencontrarme con un nuevo yo, que tenía que nacer un nuevo yo porque el que estaba no servía más ya, digamos, o por lo menos no tenía más, tenía que quedarse con lo mejor y lo otro enterrarlo. Y la literatura a mí me ayudó a eso, a tener todo el tiempo un mundo posible por escribir, ¿no? Y por ahí suena medio cliché o algo por el estilo, pero definitivamente yo me siento vivo escribiendo, o sea, como ahí hay algo de una pulsión, una energía en la escritura que no... En la lectura también, pero en la escritura me parece que hay algo de bueno, sigamos para adelante. En la contratapa del libro, Miguel Molfino dice que Juan Carrá escribe su desencanto sobre la condición humana, ¿no? Eso dice Miguel Molfino de mí, sí. Y yo creo que tiene razón. En algún punto la literatura a mí me salvó de eso, del desencanto de la condición. Sí, absolutamente. Y en todo caso, de esos desencantos y esos monstruos propios y colectivos, llevarlos a la literatura. Buenísimo. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo que hayas participado. Muchísima suerte con Ojos al Ras, este nuevo libro que está saliendo ya mismo, ahora, en este instante. Está saliendo a la calle en este momento con Alto Pogo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos.